Entonces, el título de la enseñanza es Negar mi libertad cristiana. Negar mi libertad cristiana. 1 Corintios 9, versículos del 15 al 27. Y solo para que podamos comprender un poquito del contexto, Pablo está escribiendo está escribiendo a los corintios y les está escribiendo sobre el tema de la libertad cristiana. En el capítulo 8 de Corintios, si ustedes se fijan en el capítulo 8 de Corintios, está hablando acerca de comer lo sacrificado a los ídolos, si se puede comer o no se puede comer algo que ha sido sacrificado a los ídolos. Como ustedes saben, en la iglesia en Corinto eh, había idolatría. La idolatría consistía en que habían unos sacrificios a ciertos dioses falsos y se sacrificaban animales y esa carne de esos animales era vendida en los mercados. Entonces, algunos creyentes compraban esta carne, ¿verdad? Ellos sabían que un ídolo nada es. Ellos sabían que solo hay un Dios verdadero. Entonces, esta es la libertad cristiana que ellos tenían. Pero por causa de algunos hermanos que eran débiles en la fe, no había que hacer, había que negarse a comprar, había que negarse a comprar de los sacrificados a los ídolos, de esta carne. O también puede ser que en algún momento había una reunión, una fiesta, y se servía carne que era sacrificada a los ídolos. Por causa de mi hermano que es débil en la fe, entonces no participar de esa comida. Pues seguimos hablando sobre este tema de la libertad cristiana. Y Pablo dice que él mismo él mismo se negó a poder, eh, ¿cómo decirlo? A poder participar, mejor dicho, o negarse a sus derechos como apóstol, negarse a sus derechos como apóstol con tal, con tal de salvar a la mayor cantidad de personas, con tal de llevar a Cristo a mayor cantidad de personas. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia de Corinto? Algunas personas decían que Pablo no era un apóstol de Jesucristo. Algunas personas decían que Pablo hacía su ministerio porque quería hacer por el dinero. Pero Pablo les escribe aquí y les dice, no es ese mi motivo. Pablo les dice, contra los que me acusan, este es mi defensa. ¿No son ustedes, les dice, mi sello de apostolado? ¿No son ustedes la evidencia de que soy un apóstol? Porque ellos habían llegado a los pies de Cristo por medio de la predicación de Pablo. ¿No son ustedes, les dice? También les dice, ¿no he visto yo al Señor Jesucristo también? Entonces él mismo, Pablo, les dice, yo recibí esta este apostolado, el ser enviado de parte de Jesucristo. Ahora, Pablo le está diciendo el por qué no hizo uso de sus derechos, el por qué él decidió no ser sostenido por la iglesia, el por qué él decidió negarse a estos derechos como apóstol. ¿Por qué lo hizo Pablo? Bueno, Pablo tenía muy claro algo. ¿Cuál era su misión? La misión de Pablo era llevar a Cristo a toda persona, a todos los que él pudiera llevarlos, o sea, a todos aquellos que él pudiera por medio de todas las formas posibles, llevarlos a los pies de Cristo. Y
Él tenía un propósito claro de lo que quería hacer. Pero él entendía también que había ciertas cosas que hacer para poder llevar a los pies de Cristo a toda persona. Y una de las cosas era que era necesario eh, disciplina y era necesario dominio propio. Son dos cosas necesarias en la vida de un cristiano, ¿saben? ¿Por qué? Porque sin disciplina, sin un dominio propio, sin un buen testimonio para los demás, ¿cómo es posible? No podemos hacerlos llevar a los pies de Cristo si tenemos un mal testimonio. No podríamos, ¿verdad? Si yo tengo un mal testimonio, si yo no estoy realmente viviendo lo que predico, entonces, ¿cómo es posible que lo lleve a los pies de Cristo? ¿Cómo es posible que yo les diga, mire, Cristo ha cambiado mi vida, pero yo sigo viviendo en pecado? ¿Cómo es posible que diga, Cristo me transformó, pero sigo viviendo como alguien que no conoce a Cristo? No, ¿verdad? Tengo que tener un buen testimonio y todo creyente necesita disciplina y todo creyente necesita depender del Señor. Amén. ¿Es necesario o no es necesario la disciplina? Es necesario y es necesario depender del Señor. Entonces Pablo les dice en el versículo 15, él se niega a su libertad cristiana, pero ¿con qué propósito? Para anunciar el evangelio sin tropiezo y ganar a más personas para Cristo. Miren, dice, para anunciar el evangelio sin tropiezo y ganar a más personas para Cristo. Ese es el propósito de Pablo. Si lo estaban acusando de que él estaba sirviendo al Señor por causa del dinero, entonces él dijo, no, yo no estoy sirviendo al Señor por causa del dinero. Y les escribe para aclararles esto y les dice, del versículo 15, del 14, perdón, así también ordenó el Señor, dice a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero miren qué dice Pablo en el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces Pablo dice que él no ha hecho, dice, yo no he hecho, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco les escribo, dice, para que se haga así conmigo. No es el propósito de escribirles para que ustedes me apoyen. No, como apóstol Pablo tenía el derecho. Como apóstol, él tenía el derecho de ser cuidado, de ser sostenido por la iglesia, de tener a una esposa, de tener a alguien por compañera y andar en el ministerio. Pero Pablo dijo, yo no voy a hacer uso de mis derechos para salvar a la mayor cantidad de personas, para salvar a la mayor cantidad de personas que están sin Cristo, para que el evangelio no haya tropiezo cuando comparta el evangelio, para que nadie pueda decir que es porque yo quiero ser por el dinero. No, Pablo dice, no es así, no es por eso. Él estaba claro que él quería salvar, él tenía una misión y quería que las personas llegaran a conocer a Cristo. Les escribe, no quiero que se haga así conmigo, no les escribo para eso, para que ustedes vengan y me apoyen económicamente. No quiero eso, dijo Pablo. No escribió para reclamar sus derechos. Entonces, en el mismo versículo 15 dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Qué es lo que prefería Pablo? Pablo decía, prefiero morir
Prefiero morir antes que se diga de mí que estoy trabajando en el ministerio, que estoy sirviendo como apóstol por causa de las ganancias. No, prefiero morir, dice. Y cuando dice esta mi gloria, no está diciendo por orgullo, no lo está diciendo por orgullo. Realmente Pablo se está gloriando en Jesucristo. Pablo se está gloriando en Jesucristo y está diciendo, ah, doy gracias al Señor, me glorío en el Señor que me ha dado el privilegio de servirle. En 1 Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31, Pablo escribiendo también dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo se gloriaba en el Señor por esto, porque él estaba sirviendo al Señor y no estaba cobrando ningún centavo, sino que él estaba trabajando para servir en el ministerio. Y lo hacía no porque no tuviera derecho, sino porque él no quería poner tropiezo a las personas que dijeran, ah, Pablo está sirviendo porque se le está pagando. Pablo está sirviendo por esta y esta razón. No, él está diciendo, esta es mi gloria, esto es lo que me glorío en el Señor, porque Él me ha dado el privilegio de poderle servir sin necesidad de que se me pague algo. Él me ha dado su gracia para poder trabajar y para poder también servir al Señor. Y Romanos 15:17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, dice Jesús, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, su motivo no era para decir, hey, yo soy el megapóstol, el apóstol que es mucho mejor que todos porque a todos los demás le pagan, pero a mí no, no. Él está diciendo, gloria al Señor porque Él me ha permitido servirle. Porque miren, el versículo 16 nos aclara más esto. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice. No se gloriaba en envaneciéndose él mismo, sino que su motivo de gloria era el Señor. Porque dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. ¿Y qué está diciendo sobre esto de que me es impuesta necesidad? Pablo llegó a los pies de Cristo. Pablo no estaba buscando al Señor. Bueno, estaba buscando a los creyentes, a todos los creyentes, pero ¿para qué? Para matarlos, para meterlos a la cárcel. Y en el camino a Damasco, Pablo se encuentra con el Señor y el Señor lo tira al suelo. El Señor lo quebra, le hace ver quién es Él. ¿Quién es? Es Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús, pero él no buscaba a Jesús. Él iba en contra de el Señor Jesucristo. Dice Hechos 9:3-6, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue el Señor quien lo encontró y lo tiró al suelo. Y Hechos 9:15 le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
sea, uno de los siervos del Señor le preguntaba, pero si este es Pablo el que persigue, entonces el Señor le dijo, este me es instrumento, un instrumento útil para mí. Pero no fue Pablo que buscaba al Señor. No fue Pablo quien dice de su propia disposición, voy a seguir al Señor, voy a servir al Señor, sino que él andaba persiguiendo a los creyentes. Entonces, ¿por qué gloriarse de Pablo si no fue Pablo quien buscó al Señor? No fue Pablo quien dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. No, no fue Pablo. Fue que se le encomendó. Fue el Señor quien se le apareció y le dijo, ve, ve a los gentiles. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciare. O sea, si soy rebelde a este llamado, el Señor me va a disciplinar. El Señor también me va a demandar cuentas. Hechos Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y dice que nosotros vamos a dar cuentas. Nosotros vamos a dar cuentas. Y Pablo era un apóstol de Jesucristo. También iba a dar cuentas. Si no lo hacía, si no predicaba el evangelio, iba a dar cuentas. Pero también, hermanos, ustedes van a dar cuentas también. Porque si no anuncian el evangelio, si ustedes no tienen ese deseo, mejor dicho, ni ese deseo, sino que a ustedes también se les ha encomendado esta misión de ir y hacer discípulos, de ir y llevar a los pies de Cristo a más personas. Y si no lo están haciendo, el Señor les va a demandar. El Señor les va a demandar. En Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ustedes han tenido la oportunidad de compartir el evangelio, que hemos tenido la oportunidad de compartir el evangelio muchas veces con personas que miramos y que el Señor nos inquieta a hablarles. Y no lo hemos hecho. Y si no lo hemos hecho, Dios nos va a demandar la sangre de esa persona y nos va a decir, bueno, y yo no te puse para que predicases el evangelio. ¿Con quién querés quedar bien? ¿Contigo mismo, con los demás? No es conmigo, no soy yo el que te mandé. No soy yo tu Señor. No soy yo tu amo. ¿Por qué no predicaste el evangelio? ¿Por qué no compartiste? ¿Por qué no hiciste discípulos? El Señor nos demandará de esto, nos demandará, porque muchas veces pensamos más en nosotros mismos. Pensamos, ay, pero ¿qué va a decir esta persona? Ay, pero qué, qué difícil, no quiero porque me da pena. Pero si es nuestro Señor el que nos manda, si Él estuviera aquí, si Él se manifestara aquí delante de nosotros, no caeríamos a tierra, no haríamos lo que Él nos mandara. Pero si Él vive en nuestras vidas, si el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos inquieta muchas veces a compartir el Evangelio y no lo hacemos. Y es un mandato, no es si quiero o no quiero, es que Él me lo está mandando. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago?
En el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Me costó un poco entender esta parte del versículo 17. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad. Ahora Pablo lo hacía de buena voluntad el ir a predicar la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que lo hacía de buena voluntad? Antes de conocer a Cristo, Pablo no estaba predicando el evangelio. Le fue encomendada la misión. Le fue encomendada esa misión o sea, él no estaba buscando servir él no estaba siguiendo al Señor Jesucristo, sino que estaba en contra. Entonces Pablo tuvo que encontrarse con el Señor Jesucristo y le fue encomendada la misión. Pero por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y en esto habla de recompensa, busqué esa palabra y habla de sueldo, de un sueldo. Está diciendo, si yo hubiese seguido al Señor voluntariamente, el Señor, o sea, me hubiese tenido como el privilegio o el deseo de esa recompensa, ese sustento, pero no lo hice de buena gana, dice. No lo hice de voluntad, sino que el Señor tuvo que encontrarme y por lo tanto me ha sido encomendada misión. Me ha sido encomendada, dice, la comisión me ha sido encomendada. Entonces Él está diciendo, no era yo quien buscaba al Señor, no era que yo quería ir a buscar, a decirle al Señor, heme aquí, sino que fue el Señor quien me encontró y fue el Señor quien me encomendó. Yo estaba mal, dice Pablo, iba mal, pero el Señor me encomendó la misión de ir. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Dice Pablo. ¿Qué es mi galardón? ¿Qué es lo que yo siento satisfacción? Dice, o mejor dicho, que me glorío en el Señor. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mi galardón, o sea, en lo que me glorío o en lo que me estoy gloriando, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Si ustedes se fijan, Pablo estaba siendo criticado por algunos, dice que estaban en Corinto diciéndole, no, no eres apóstol. Algunos. En el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, y él empieza a decir, yo soy apóstol, yo vi al Señor Jesucristo, ustedes son mi evidencia de ser un apóstol. Pero para no ser de tropiezo a ninguno, no estoy predicando el evangelio por dinero, sino lo estoy predicando porque el Señor me lo ha encomendado, porque iba en contra del Señor, pero el Señor me encomendó esta misión, me encontró y me encomendó esta misión. Entonces, me ha sido encomendada esta misión y lo hago de forma que nadie pueda tener tropiezo y poder ganar a más personas para Cristo. Ahora, ¿cómo hacerlo también? ¿Cómo estamos hablando de negar mi libertad cristiana? ¿Para qué? Para anunciar el evangelio sin tropiezo y ganar a más personas para Cristo. Pero también, ¿cómo hacerlo?
Y Pablo dice, yo me hice siervo de los demás, me negué a mí mismo. Yo me hice siervo de los demás. Y en los versículos 19 al 23 dice lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo para ganar a estas personas? Y quiero que pensemos en esto, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes para ganar a otras personas? Porque esto es algo intencional, no es algo que si me nace, hermano, es que si me nace voy a ir a compartir el evangelio. No. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. O sea, por lo cual siendo libre de todos, o sea, no siendo alguien que era sustentado por la iglesia, no siendo alguien que estaba usando sus derechos como apóstol, no, siendo libre de todos, Pablo dice, me he hecho que siervo de todos para ganar al mayor número. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo se negó a sí mismo y se puso a servicio de todos. Pablo se negó a sí mismo y decidió servir a todos para compartir el evangelio. Aquí cuando llega una persona nueva, nos acercamos a él, le decimos, hermano, qué bueno que nos acompaña, estamos para servirle. Le decimos eso como iglesia. No, ¿verdad? Y necesitamos acercarnos. Mira, eh, queremos compartir contigo el evangelio, queremos tener algún tiempo, queremos compartir algo de la Biblia. Nos acercamos así, hermanos. Esto es algo que tenemos que hacerlo como iglesia. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para ser copartícipe de él. Pregunto, hermanos, ¿cuál es nuestra misión aquí? ¿Venir y estar aquí y ser los mismos? No, ¿verdad? No sé, no es eso. Nos sentamos aquí, pero no es eso, hermanos. Su vida tiene una misión clara. Su vida tiene un propósito. Dios lo ha llamado para predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Cantamos aquí y llevaremos su gloria por todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Pregunto, ¿estamos realmente viviendo lo que cantamos? No, ¿verdad? Porque si, si eso lo viviéramos, hermanos, yo creo que haríamos todo lo posible por traer a una persona, compartir el evangelio con esa persona, oraríamos por esa persona, buscaríamos, ¿o no? Hermanos, ¿no creen que esa es la misión que Dios nos ha dado? Y que por eso es necesario que nosotros nos neguemos, que nos hagamos siervos de los demás. ¿No creen que esa es la misión que Dios nos ha dado? Que Pablo dijo, me he hecho a los judíos. Y Pablo se hacía, cuando dice me he hecho a los judíos, es que no es que quiere decir que él
Él era un judío y era un fariseo, pero también él había conocido a Cristo verdaderamente. Y ahora ya no vivía por la ley del, mejor dicho, no vivía por la ley ceremonial, porque antes la ley ceremonial era que para un perdón de pecados habría que sacrificar un animalito, un cordero, para poder pedir perdón por los pecados. Pero ahora era Cristo quien era ese cordero, quien le había perdonado sus pecados de una vez y para siempre. Entonces, esa ley ceremonial ya, Pablo ya no la vivía. Pero sin embargo, dentro de los límites, dice, me he hecho los judíos, o sea, me he acercado a los judíos y quiero guardar algunas cosas de ellos siempre y cuando dentro de los límites para poder ganarles a ellos, para poder ganarles, para poder ganarlos para Cristo. Entonces, me he hecho, dice también, a los que son, a los que no tienen ley. ¿Y quiénes eran los que no tienen ley? Los gentiles, el pueblo que no era judío. Y me he acercado a ellos. ¿Para qué? Para ganarlos a ellos. No que yo no tenga ley, dice Pablo, porque tengo la ley de Cristo, la ley que me dice que en Cristo puedo cumplir los mandamientos que Él me ha dado. Porque en Mateo 5:17, Cristo nos dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir verdaderamente la ley. Entonces, me he hecho a los que no tienen ley, a los gentiles, a los que están sin ley, como ellos. No es que no tenga ley, la ley de Dios, sino la tengo, la ley de Cristo, pero me hago con ellos, me junto con ellos, busco que ellos lleguen a conocer a Cristo. Y me echo a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Los que dudan, los que son, los que les cuesta entender la palabra de Dios. Puede ser judío o puede ser gentil. Y me echo a ellos también, dice, para que ellos conozcan a Cristo. En el versículo 22, me he hecho débil, dice, a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y saben que yo miraba aquí el Pablo, un hombre que realmente tenía un corazón para compartir el evangelio, para mostrar el amor de Cristo, un corazón por aquellos perdidos. Hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Amas a los perdidos? ¿Realmente estás amando a los perdidos? Aquellos que están sin Cristo. Cuando vas a compartir el evangelio, no te da temor de que, ay, no, eh, es que me da pena. Es que yo no puedo. No. Es que me da pena acercarme a la hermana porque a la persona nueva. Entonces, no estamos bien, hermanos. Eso no está bien. No está bien. Porque Dios, porque en Pablo podemos ver a alguien que amó, un amor que solo proviene de Dios, un amor, yo puedo ver a Pablo aquí, un amor incondicional, un amor que solo puede provenir de Dios. Y ese amor nosotros necesitamos mostrarlo por los no creyentes. Cuando usted se preocupe por aquellos no creyentes, cuando usted empiece a compartir el evangelio,
Porque no es que, ay, que me nace, no, no es que algunas veces no nos van a hacer, pero debemos hacerlo. Cuando usted lo haga, usted va a sentir gozo. Va a sentir gozo por esas personas que van a llegar a los pies de Cristo. Va a sentir gozo cuando usted comience a orar por esas personas. Y cuando dice Pablo que me hice siervo de todos, Pablo está diciendo, me negué a mí mismo. Y negarse a sí mismo es realmente depender del Señor. Tenemos que depender de Dios, haciéndonos siervos de los demás, negándonos a nosotros mismos. Pero no solo eso, sino también teniendo dominio propio, disciplina también. Porque miren cómo pone el ejemplo aquí. En el versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo, dice, el que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay dos ejemplos aquí. El primero es de alguien que corre, de un corredor, y el otro es de un luchador. Y como saben, en Corinto se realizaban algunos juegos deportivos, y estaban bueno, no en Corinto se realizaban los juegos hípnicos, se llaman. Y los creyentes estaban familiarizados con este tipo de juegos que se hacían ahí, estaban familiarizados con el hecho de aquellos que participaban en las carreras, de aquellos que participaban en las luchas. ¿Y qué es esto de que cuando dice en el versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es así simple. Pablo está poniendo un ejemplo de esto mismo, de los corredores, de los juegos hípnicos, con el propósito de decirnos que el corredor tiene una meta, tiene claro lo que quiere y quiere llegar a alcanzarlo. Pero nosotros como creyentes tenemos claro esa meta. ¿Cuál es la meta de ese corredor? Sino ganar esa carrera. ¿Cuál es la meta del creyente, de nosotros? No es ganar a otros para Cristo, no nos ha dado Dios esa meta. Ahora, un corredor era alguien que se entrenaba, pasaba 10 meses entrenándose y el último mes estaba en Corintio también, ejercitándose antes de comenzar los juegos. ¿Para qué? Para poder ganar, pero tenía una meta clara. Y como creyentes, nuestra meta muchas veces no la tenemos clara. Pensamos que venimos aquí a la iglesia y que nuestra labor es venir nada más, hablar con los demás y ya estuvo. Hermanos, nuestra meta es que otros lleguen a conocer a Cristo Jesús. Nuestra meta no es otras cosas. Nuestra meta, lo que Dios nos ha dado, es que personas lleguen a conocer a los pies de Cristo. ¿Por qué tenemos temor de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser que tengamos miedo del pecado, porque hemos fallado muchas veces. Puede ser que tengamos miedo de que las personas vayan a decir, se vayan a enojar con nosotros, pero pensamos más en estas cosas que en el Señor. Pero yo les digo que es necesario, hermanos, que nosotros tengamos clara esa meta y nos ejercitemos en el Señor, porque un corredor de estos se ejercitaba. ¿Y qué necesitamos nosotros? Ejercitarnos en la disciplina de la oración, en la disciplina
meternos en la palabra de Dios, disciplinarnos en el sentido de que nosotros cada día nos estemos presentando delante de Dios para no ser tropiezo, para que otros no lleguen a los pies de Cristo. No, no queremos eso. Tenemos que disciplinar nuestras vidas. Y en el segundo ejemplo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Por qué se abstiene el que lucha? Porque hay cosas que no le convienen. Hay cosas que no le conviene el desvelo, alguien que está ejercitándose, un luchador, no le conviene tampoco el comer ciertos alimentos. De todo se abstiene. ¿Para qué? Para poder ganar el premio, para recibir una corona corruptible. De todo se abstiene. Hermanos, lo mismo es para el creyente. ¿De qué debemos abstenernos? ¿De qué debemos abstenernos? De todo aquello que es de tropiezo para las demás personas, para que personas lleguen a los pies de Cristo. Si este tropiezo, algo, una amistad, debo apartarme. Si este tropiezo, algo que hago, un hobby, debo apartarme. Si este tropiezo, algo que cualquier pecado, cualquier cosa, apartarnos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instrumentos del Señor, para que otros lleguen a los pies de Cristo, porque esa es nuestra meta. Amén, hermanos. Estamos de acuerdo con eso. Y están de acuerdo en seguir esto de hacer discípulos. Usted dice, bueno, yo miro aquí, ¿cuántos estamos discipulando? No levante la mano. ¿Cuántos estamos discipulando? Piénselo. Usted ya recibió el 1 a 1, ¿por qué no lo está dando? ¿Por qué no se prepara para darlo? Usted ya lleva tiempo aquí. ¿Por qué no comparte el evangelio? ¿Por qué no dice aprender a meterse con nosotros, a compartir el evangelio, a aprenderlo? ¿Por qué no lo hace? Si es porque tiene temor, deje de pensar en sí mismo. Si es por causa del pecado, apártese del pecado. Apártese. No es que seamos perfectos, pero es necesario que nos apartemos del pecado y vivamos vidas santas. ¿Para qué? Para que otros conozcan a Cristo. No sabéis, dice, perdón, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible, y vamos a tener recompensa de parte de nuestro Señor, dicen. En los juegos ítmicos, en los juegos estos de Corinto, el atleta cuando ganaba recibía una corona de laurel, una corona corruptible, algo que era pasajero. Esa corona también representaba fama, representaba una buena vida, los volvían famosos, casi héroes. Es como cuando usted tiene a Messi aquí, ¿cómo, ¿cuántos no se quieren tomar una foto con Messi? No, ninguno. Ah, ¿por qué? Pero esos son los deportes. Si viniera aquí, les apuesto que hasta los del Madrid se vinieran a tomar. Es cierto. No me digan que no. Pero, hermanos, esa es la fama que hay en el mundo. Nuestra corona es incorruptible. Nuestra corona es Cristo Jesús quien nos lo va a dar. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante si no nuestro Señor? Es una corona de justicia. Una corona de justicia en 2 de Timoteo 4:8. Algo que es reservado para los cielos. 1 Pedro 1:4.
algo que es en el cielo. Todos vamos a morir un día, hermanos. Y cuando usted muera, vivió su vida para el Señor. Vivió para esa misión que le dio el Señor. Si Dios le ha dado recursos económicos, ¿para qué los utiliza? ¿Los utiliza para usted mismo o los utiliza para el reino de Dios? ¿Vive para el Señor o vive para usted mismo? ¿Quieren dar, quiere vivir para el mundo, hermano? ¿O quiere vivir para el Señor? No podemos seguir así, hermanos, como iglesia. Yo quiero animarles a que despertemos. Am, He querido hacer evangelismo. Me he ido a Bonillantas allá y ellos me dijeron, tiene que traer una nota, me dicen. Entonces, vamos a hacer la nota. Hablé con la dueña de este local para ver si nos permitía compartir con... Y ahí estamos, todavía estamos viendo, porque el día que tocaba compartir no había nadie. Entonces, y no estaba ella, entonces no pude hacerlo, pero compartí, me fui a estudiar aquí a, a la Texaco esta. Y ahí compartí el evangelio. No estaban muy contentos algunos cuando comencé a compartir. Uno se fue, pero los otros dos quedaron. Hermanos, una vez me acerqué a unas señoras y me dijeron, no vayas. Me dijeron, "No". Así, me dijeron, eso lo puede hacer en otro lugar aquí, no, dice. Así me dijeron. Entonces, y me sentí bien mal, ¿verdad? Pero saben, es por causa del Señor. Si mi vida no sirve, si mi vida no tiene ese propósito, si yo no cumplo con esa misión, no estoy aquí, no estoy sirviendo aquí, no sirvo para aquí. Y si usted no lo hace, hermano, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no es ese el propósito. Y no, y me da temor, como cualquiera de ustedes. Me da mucho temor. Muchas veces digo, ¿qué hago? Pero yo me recuerdo que el Señor es quien nos ha mandado. Y por causa del Señor vale la pena hacer lo que sea. Entonces yo quiero animarlos a que lo hagamos. Que nos dicen que en algún lugar nos dijeron, que eso es prohibido, miren aquí, no se puede. Hermanos, hay un montón de cosas aquí que se hacen ilegales, pero compartir la palabra de Dios no puede. Entonces, no debemos callarnos. Y yo quiero animarles. No solo, no quiero que nos vayamos y que nos salgamos de aquí y sigamos siendo los mismos, sin nada, sin ánimo, sin un propósito, sin una visión clara de qué es lo que Dios nos ha mandado. No podemos seguir así, hermanos. Yo no quiero que sigamos así. Si al menos usted vamos a la iglesia, invite, ore, pero que una persona llegue para compartir el evangelio. Es alguien que va a estar en las moradas eternas. Es alguien que le va a agradecer porque si llega a conocer a Cristo, va a estar en el cielo. Y es lo que Dios nos ha mandado. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo como apóstol sabía que había cosas que lo podían descalificar de su ministerio. Igual para nosotros,
También hay cosas que nos descalifican. Pero dice Pablo, corro, dice, no como a la aventura. O sea, no es que voy a correr para cualquier lado. Corro teniendo claro cuál es mi objetivo y que voy a luchar por ese objetivo. Lucho, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, imagínense que yo soy alguien ¿cómo decirlo? Un boxeador famoso y está mi contrincante ahí y empiezo yo a darle aquí y para acá y para acá y aquel me queda viendo y ¿qué le pasa a este? Ajá. Entonces, ¿no creen que estoy mal yo si le estoy dando al aire? Ah, algunas veces somos así, hermanos. Sabemos cuál es nuestra lucha. Tenemos que meternos a pelear por eso, pero estamos dándole el aire. ¿Qué recompensa va a recibir esa persona que está dándole el aire? El otro lo va a tirar. No hagamos eso, hermanos. Tenemos que luchar, meternos. Vente, vamos a ver. No, tenemos que luchar, meternos en la pelea. Y para eso hay que despojarnos de todo aquello que estorba, de nuestro pecado, de cosas. Y yo les pido que oremos, porque no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos pasar tiempo con el Señor diariamente. Necesitamos meditar en su palabra todos los días. Y no solo un poquito, sino pasar buen tiempo, que la palabra sea nuestra, venga a morar en nuestro corazón. Y no solo eso, también necesitamos congregarnos. No participamos ni de los grupos en casa. ¿Por qué no participa? Eso es parte de su cuidado también. Eso es parte de su crecimiento. Eso es parte de alguien que realmente está interesado de tener comunión con los demás. Ahí usted va a crecer, pero quiero decirle que los grupos están bien vacíos y les ofrecemos jalón y no quieren ir. Habemos hasta que son líderes y no van. Y yo les digo, ¿y cómo es posible? Pues, y queremos dar ejemplo. No, no está bien. No está bien, a menos que sea algo urgente. Pero tenemos que participar de algo, de los grupos. Yo les animo a los grupos. Puede ser que no pueda venir a damas, pero enfóquese en uno de los ministerios. Puede ser que venga al grupo de grupo casa, o puede ser, yo le animaría al grupo casa, o puede ser el grupo de damas también. Pero vaya, alguno de los dos, pero no esté en ninguno, no está en ninguno. O el grupo de hombres. ¿Cuántos hombres? Habemos poquitos. ¿Por qué? Porque no estamos realmente teniendo comunión y no queremos también, queremos que esos grupos crezcan, pero es necesario realmente participar y abstenernos de un montón de cosas, ¿verdad? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo venga a ser eliminado. Y hermanos, es necesario que oren, que oremos los unos por los otros, que oremos por el pastor también, por todos los que están sirviendo. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente. Satanás anda buscando destruir nuestra vida, o sea, no destruirla, sino eliminarnos de poder servirle al Señor. Y nos tiene en jaque cuando hay un pecado. Cuando estamos con un pecado, nos tiene en jaque. No podemos, no nos da ni ánimo de compartir el Evangelio.
¿Por qué? Porque hay pecado. Y el pecado no nos deja estar, no nos permite compartir con poder, no nos permite, no nos da ni ganas. Pero yo quiero animarles a que usted se despoje de todo pecado. Quiero animarles como iglesia a que vivamos para el Señor. No les estoy diciendo, miren, estamos en un proceso también de crecimiento, pero es necesario despojarnos del pecado y empezar a, si reconocemos, si hay algún pecado, reconocerlo y apartarnos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero animarles a eso. No que seamos perfectos, pero sí que nos apartemos cada día y que busquemos al Señor cada día, que haya dominio propio, disciplina. Miren, es algo de esfuerzo todos los días. Mire que no me puedo levantar en las mañanas para orar. No, no se levanta ni para orar a depender del Señor todo el resto del día. ¿Cómo va a andar sin alimento? No crea que va a andar bien. Tenemos una misión, hermanos. Tenemos una misión de compartir el Evangelio. Tenemos ese propósito y no quiero que lo olviden. Tenemos el propósito de compartir el Evangelio. Esa es la misión, por eso estamos aquí. Comparte el Evangelio con sus hijos, comparte el Evangelio con su familia, comparte el Evangelio con todos los demás. Invitemos a esta iglesia. Propónganse que el próximo sábado, el próximo domingo traigamos un invitado y no dejemos, si alguien no nos acepta la invitación, invitemos a varios. Invitemos. Si usted dice, no puedo compartir el Evangelio, invite. Y vas a ver que cuando usted consigue que alguien llegue aquí, va a haber gozo en su vida, porque está cumpliendo con la obra de que Dios le ha encomendado. Invite. Si es necesario que hacer tarjetas, ahí hay unas tarjetitas y podemos hacer más y podemos entregarle, porque ya las entregué casi todas, pero hermano, usted, la iglesia, ustedes son los que tienen que moverse para el sábado, pero llegamos al día sábado y estamos como, ay, mañana vamos a ir a la iglesia, pero no. Cuando usted se mete en esa misión, cuando usted realmente entienda que está aquí para compartir el evangelio, que tiene que cuidar su vida, que tiene que depender del Señor, que tiene un propósito claro, entonces usted va a sentir gozo porque está cumpliendo con esa hora. Pero quiere continuar en su pecado, va a andar siempre triste, siempre sin tener victoria. No, Dios no quiere. Enfoquémonos, hermanos. Enfoquémonos en compartir con nuestra familia, enfoquémonos en compartir con nuestras amistades, enfoquémonos en que esta vida valga la pena, que esta vida sea para servir al Señor, para cumplir con lo que Él nos ha mandado, porque un día usted va a morir y se va a presentar delante de Dios. ¿Y cómo se va a presentar? Sirvamos al Señor. No, no hay mayor cosa que hacer la voluntad del Señor. No es otra, no hay mayor cosa. El todo del hombre es hacer su voluntad, porque Dios va a traer a juicio todo lo que hacemos aquí. Despojémonos, hagámonos siervos de los demás, busquemos a los demás, acerquémonos, invitemos. Si es necesario, si usted dice, bueno, no puedo compartir el evangelio, me voy a preparar para compartir que el próximo domingo, si viene una persona nueva, hay algunas personas que me digan aquí, vamos, yo quiero aprender a evangelizar, quiero seguir estudiando y que otros me digan, yo quiero dar el discipulado uno a uno. Todavía no lo manejo todo bien, pero quiero aprender más. ¿Por qué? Porque es necesario, esa es nuestra misión y no la debemos olvidar. No hay otras cosas, hacer discípulos. Despojémonos, quitémonos de todo pecado, tengamos
la constancia de orar todos los días y de meditar en su palabra. No descuidemos nuestro tiempo con Dios, porque usted no está en esta vida como en una carrera, no está corriendo como que fuera un paseo. Está corriendo para ganar algo. Está corriendo para ganar a más personas para Cristo, para ganar aquella corona de justicia, aquella que viene del Señor. Entonces yo quiero retarles hoy. Y si usted se siente triste, hermano, yo sé que hay cuestiones que no, que Satanás nos ha hecho flaquear, pero es momento de decirle perdón también al Señor y ayúdame a cambiar, cámbiame. Yo también le digo al Señor, Señor, te necesito. No quiero ser esta persona, quiero cambiar. Ayúdame, ayúdame, Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, en este día te quiero pedir si usted quiere decirle ahí, Señor, perdóname, perdóname mis faltas, perdona mis pecados, Señor. Reconozco que he vivido para mí, reconozco que he pecado y que me da temor compartir tu palabra. Perdóname, perdóname. Quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir con tu mandato, pero te necesito, Señor. Necesito tu gracia cada día. Necesito que me ayudes. Te necesito en mi corazón. Cambia mi vida. Cambia aquello que está mal, Señor. Si hay algún pecado, ayúdame a apartarme. No quiero vivir para mí. Quiero vivir para ti. Dame de tu paz. Dame de tu. Te necesito, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra y a cumplir con este mandato. Gracias, Señor. Gracias porque sé que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También nos dices que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Señor, danos valentía para compartir tu palabra. Te pido valentía para compartir con otros, Señor. Te pido, Señor, disciplina para nuestra vida, para todos los días, Señor, estar dependiendo de ti. Te pido que nos ayudes a negarnos, Señor, a hacernos siervos. Y ayúdanos, Señor, a que no haya tropiezo para compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias, Padre. Amén y amén.